Buenas tardes, profesores, padres de familia y compañeros todos. Les saluda la alumna Ariana Jimena Doliorbe del tercero A Libertad Secundaria, de la institución educativa Fe y Alegría número 29. Y en esta oportunidad estoy llevando el taller de electricidad a cargo del profesor Martín Edgar Auris Cornejo. Y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a aprender a utilizar el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con interruptores de conmutación triple. ¿Qué es el método del alambrado? El método del alambrado es un modo ordenado de realizar conexiones en una instalación eléctrica con diferentes interruptores, evitando realizar una mala conexión y cortocircuitos. Para realizar el correcto diseño del cableado de un circuito eléctrico debemos aplicar el método del alambrado. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. La línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea LM o mensajera irá conectado al contacto extremo de los interruptores y el contacto libre de los portalámparas, cable azul. Y la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. A continuación estamos observando la leyenda, donde tenemos a la línea L1, cable rojo, la línea L2, cable negro, la línea mensajera o LM, cable azul, y la línea LP o línea puente, cable verde. Estas líneas representan a las líneas de alimentación que transportan la corriente eléctrica y alimentan a los circuitos. Debemos tener en cuenta que el método del alambrado solo se cumple en circuitos en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la corriente eléctrica se transporta directamente a los portalámparas, y este es equivalente a 220 voltios. Nunca se debe juntar la línea L1 y la línea L2 directamente, cable rojo y cable negro, porque podría ocurrir un cortocircuito. En el caso de conmutación, la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Diseño número 1. Instalación de 3 portalámparas comandado por 2 interruptores de conmutación triple, independientemente. En este diseño observamos a un esquema eléctrico. ¿Pero qué son los esquemas eléctricos? Los esquemas eléctricos son la forma más fácil y sencilla de representar una instalación o un conjunto de instalaciones eléctricas. En el esquema eléctrico van representados de manera simbólica los accesorios, aparatos eléctricos y cables de conexión. Aquí tenemos al esquema desarrollado, donde ubicamos al símbolo del tablero general de distribución, que es un sistema de protección eléctrica que comanda todos los circuitos eléctricos de la vivienda. Dentro de él podremos ubicar a los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Mayormente están ubicados en la cocina. Aquí tenemos el símbolo del interruptor termomagnético, que es un elemento de seguridad eléctrica, que tiene la capacidad de interrumpir la corriente. Su objetivo principal es proteger las líneas eléctricas de sobreintensidades debido a cortocircuitos o sobrecargas de red. Estas líneas suspensivas que observamos aquí representan a las cajas octogonales, que son usadas para unir tramos de tuberías, contener las tuberías de paso y derivación, proteger los empalmes y las conexiones. Estas van ubicadas en el techo. Aquí observamos el símbolo de los portalámparas, que son dispositivos eléctricos que nos permiten colocar en su parte roscada a las lámparas o bombillas eléctricas. Son llamadas también sockets. Aquí tenemos el símbolo de las cajas rectangulares. Dentro de ellas podremos encontrar a los interruptores. Y finalmente observamos el símbolo del interruptor de conmutación triple, representado por el punto 3S3. Los interruptores de conmutación triple sirven para interrumpir el paso de la corriente eléctrica, abren y cierran los circuitos. Son llamados también interruptores de 3 golpes porque en su parte externa tienen 3 botones. Comandan lámparas de 2 o más lugares distintos y en su parte interna tienen 9 contactos, 6 contactos extremos y 3 contactos medios. ¿Y cómo se diseña este circuito eléctrico? Aplicando el método del alambrado. ¿Y qué nos indica el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectada
entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. El primer botón del interruptor de conmutación triple va a comandar a la lámpara A. Su segundo botón va a comandar a la lámpara B. Y su tercer botón va a comandar a la lámpara C. En este diseño observamos a los empalmes eléctricos. ¿Qué son los empalmes eléctricos? Los empalmes eléctricos son unión de dos o más conductores destinados a facilitar la continuidad de la corriente eléctrica. Aquí podemos observar a un empalme en derivación T o un empalme en derivación T con nudo de seguridad. En cada uno de los diseños que vamos a presentar, vamos a observar la leyenda. Diseño número 2. Instalación de 4 portalámparas comandado por 2 interruptores de conmutación triple, independientemente. ¿Qué nos indica el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Del segundo interruptor de conmutación triple, su primer botón va a comandar a la lámpara A y B. Su segundo botón va a comandar a la lámpara C. Y su tercer botón va a comandar a la lámpara D. Aquí también podemos observar a los empalmes eléctricos. Diseño número 3. Instalación de 5 portalámparas comandados por 2 interruptores de conmutación triple, independientemente. ¿Por qué independientemente? Porque cualquiera de estos 2 interruptores de conmutación triple va a poder comandar a los portalámparas. Por ejemplo, el segundo interruptor de conmutación triple va a poder comandar a las lámparas A, B, C, D y E. ¿Qué nos indica el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectado entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1, cable rojo, irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. El primer botón del segundo interruptor de conmutación triple va a comandar a las lámparas A y B. Su segundo botón va a comandar a las lámparas C y D. Y su tercer botón va a comandar a la lámpara E. Ahora es tu turno, te reto a diseñar este circuito eléctrico aplicando el método del alambrado. Ahora que ya lo hiciste, vamos a diseñarlo juntos. Diseño número 4. Instalación de 6 portalámparas comandado por 2 interruptores de conmutación triple, independientemente. ¿Qué nos indica el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Del segundo interruptor de conmutación triple, su primer botón va a comandar a las lámparas A y B. Su segundo botón va a comandar a las lámparas C y D. Y su tercer botón va a comandar a las lámparas E y F. Te recomiendo seguir practicando el diseño de circuitos eléctricos con interruptores de conmutación doble, aplicando el método del alambrado.
Este método te va a ayudar a realizar conexiones en una instalación eléctrica de manera ordenada. Recuerda ser optimista y perseverante al momento de realizar esta actividad. Luego de seguir practicando, ya se te va a hacer más fácil. Muchas gracias por tu atención.